El acaecido periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, Goyo, nació un 12 de marzo de 1970 en Minatitlán, Veracruz. Al momento de su muerte se desempeñaba para los diarios Notisur y Liberal del Sur. De acuerdo con el periódico Milenio, hacía apenas 5 años que Gregorio se dedicaba al periodismo cubriendo principalmente la nota roja. Sin embargo, debido a los bajos sueldos con los que se paga el periodismo en la zona sur de Veracruz, Goyo trabajaba como fotógrafo de eventos a la par de su labor en los periódicos veracruzanos. Durante la madrugada del 5 de febrero, hombres sustrajeron de su libertad a Goyo. Se sabe ahora que fue por mandato de Teresa de Jesús Hernández Cruz, autora intelectual de su asesinato. Su cuerpo fue encontrado días después en el municipio de Las Choapas, Veracruz, junto a otros 2 cadáveres. Se sabe que Gregorio había denunciado varias veces las irregularidades que con frecuencia sucedían en el bar El Palmar, del cual era dueña Hernández Cruz, razón por la cual ésta decidió ordenar su asesinato. La desaparición y asesinato del periodista han ocasionado una ola de reacciones a nivel nacional, lo que se tradujo en manifestaciones simultáneas en diferentes estados que exigían la aparición de Goyo y posteriormente, cuando su cuerpo se encontró, condiciones óptimas para ejercer el periodismo en el país. De acuerdo a los rankings mundiales, después de Brasil, México es el país más peligroso en América para ejercer el periodismo. Y por eso es que periodistas de todo el país elevaron su voz el día de ayer y no faltó Guadalajara, donde hubo una manifestación donde participaron ustedes, Jesús, Rubén. ¿Por qué fue esta manifestación aquí? Sobre todo porque mucha gente dice, no, es que aquí la cosa no está tan grave. Mira, el lema es prensa no dispare, ¿no? Justicia para Gregorio Jiménez, justicia para Goyo. Y es muy, muy importante porque las agresiones al gremio en general, a periodistas en particular, van creciendo justo de la par a la criminalización de los movimientos sociales, justo a la par del aumento de la delincuencia organizada y justo con el grave deterioro social que han provocado las políticas neoliberales en las últimas décadas. Se puede casi constatar que con todo ese conjunto también hay una degradación del oficio de periodista en términos de las condiciones laborales y prestaciones, pero también de que se ha puesto en riesgo y en peligro el ejercicio del periodismo. Han muerto, hay distintas cifras, algunos dicen que 87 periodistas desde 2000 a la fecha, otras cifras indican que hay 141 compañeros entre asesinados y desaparecidos en el mismo periodo. Nada más en Veracruz han muerto 10 periodistas en los últimos 3 años del gobierno del periodista César Duarte, perdón. ¿Cuál es? Javier. César es otro. Javier Duarte. Y bueno, Goyo es el más reciente. Es decir, hay muchos. Yo creo que es muy importante la muerte, primero el secuestro y la confirmación, lamentablemente, de la muerte de Gregorio es muy importante porque motivó a redes de periodistas de todo el país a conjuntarse y salió esta marcha. Creo que es muy importante porque estamos ante la marcha de periodistas más relevante, más numerosa, más cuantiosa probablemente en toda la historia reciente de este país. Participamos periodistas en 20 ciudades en 3 estados de la República el domingo 23 de febrero. Bueno, y es significativo que en Jalisco, en Guadalajara en particular, donde el gremio regularmente suspicaz acerca de las iniciativas de otros periodistas, se logró una convocatoria bastante nutrida, con mucha solidaridad de otros grupos sociales de ciudadanos. Y bueno, a lo mejor es un poco lo que se puede aportar, pero es un granito de arena en un reclamo muy fuerte de exigir justicia y en dignificar el gremio. Lo que comentabas, creo que quizás que hay algunas personas que dicen que por qué aquí si la situación no está tan grave como en Veracruz, pues que no hay que esperar a que lleguen los números tan elevados de agresiones contra los periodistas como en Veracruz, que esos son los que están reportados. Ahora, aquí en Jalisco estamos viviendo también una situación bastante grave, sobre todo en términos de condiciones laborales del periodismo en todo el país, pero aquí en Jalisco también no existe protección, las prestaciones cada vez son menos, cada vez hay menos periodistas que están en nómina en una empresa, con lo cual tienen una desprotección en términos de prestaciones laborales, trabajan como externos, los salarios son bajos. Gregorio en Veracruz creo que ganaba 25 pesos, era por 25 pesos por una nota, sí. No está muy alejado tampoco de lo que se paga aquí en Jalisco a los periodistas, así que así fue una muy buena convocatoria y además interesante porque sin la participación de actores políticos ni partidos, y fue una convocatoria donde se recibió el apoyo más bien de colectivos o de personas comunes que fueron apoyadas. ¿Y de quién viene la violencia? ¿De las instituciones gubernamentales, del crimen organizado, de la complicidad entre ambos o de empresarios? ¿De dónde viene la violencia?
contra periodistas? No, de acuerdo a los informes, hay muchos informes ya sobre este tema. Es decir, los primeros informes donde señalaban que México tiene un problema serio de persecución y abusos contra periodistas vienen de finales de los 90. Es decir, no es un tema nuevo y es un asunto recurrente, ¿eh? México tiene muchísimas recomendaciones en organismos internacionales al respecto del tema de periodistas y cada vez se convierte en un asunto más grave. Y por lo menos estos informes lo que señalan contra la tendencia que algunos creen es que son precisamente autoridades gubernamentales las que más violan derechos humanos de periodistas. Obviamente hay una parte que sufre de parte de delincuencia organizada, pero sigue siendo gobiernos locales sobre todo, los que hacen este tipo de acciones. Ahora, lo que sí es alarmante es el índice de impunidad, independientemente de donde venga la agresión o la muerte de un periodista, lo que vemos es una gran impunidad y muchísima lana gastada en este tipo de cosas que luego no se ven los resultados, ¿no? El Comité para la Defensa de los Periodistas ha reportado que el 80% de los crímenes contra periodistas quedan impunes, solamente 8 logran algún avance y parece que solamente hay un consignado, una total impunidad. Quiero regresarme brevemente sobre la situación en Jalisco. No es que esté tranquilo. Ha habido amenazas directas a periodistas. Hay que recordar que en abril de 2013 hubo un granadazo en contra del diario Mural por una amenaza ya directa de alguien del crimen organizado, de tal manera que, como dice Jesús, no nos tenemos que esperar, y no es eso, sino que las condiciones de degradación hacen que es necesario que salgamos a la calle. Ahora, sería, creo, ingenuo o tonto incluso pensar, bueno, hasta que nos llegue habría que salir. Creo que lo importante es que ya está conformada una red de periodistas en distintos estados de la República que es capaz de brindarse solidaridad, apoyo mutuo, hacerse resonancia cuando hay una situación coyuntural difícil. La situación de Gregorio hizo mostrar esta red que se ha venido conformando y que ya ha actuado en casos anteriores. Pero es probable que la manifestación de ayer lo empuje hacia tratar de salir más rápido, a denunciar, a protestar cuando sea necesario por situaciones de urgencia en todo el país. En el caso específico de Goyo, lo que se pedía era, bueno, como aparentemente ya está resuelto por las autoridades estatales, pero que esta explicación no satisfizo la demanda social, pues que se atraiga por parte de las autoridades federales y que se investiguen las verdaderas causas del asesinato de Goyo, ¿verdad? Sí, pues estuvo muy extraño como en pocos días ya resolvieron el asunto cuando hay muchos indicios. El caso cuando muchos indicios parece que hubo una relación con su trabajo periodístico. Las nota, por ejemplo, que en la fosa donde fue encontrado el cuerpo de Goyo también estaba un dirigente sindical y decía que había sido secuestrado un mes antes. Estaba en la misma fosa y que parece Gregorio estaba investigando presuntamente ese caso. Y entre los detenidos se supone que está un presunto Z entre los detenidos por la propia Procuraduría, pero bueno, se reclama que se atraiga el caso por las autoridades federales. No es que a lo mejor se confíe más, pero no se confía nada en las autoridades de Veracruz, porque los otros casos han quedado completamente impunes. Hay que mencionar, por ejemplo, el año pasado, cuando también salimos en Jalisco a manifestarnos, fue el primer aniversario de la muerte de Regina Martínez, corresponsal de la revista En Proceso, y que es una situación semejante, asesinada con una violencia pues muy fuerte, y sin embargo las autoridades también lo señalaron que era un asunto como un posible robo, ¿no? Antes de irnos, solo que hubo denuncias de que justo este fin de semana otro fotógrafo en Veracruz, en Orizaba, presuntamente también fue torturado por policías municipales. Y amenazas en Sinaloa a propósito de la detención del Chapo Guzmán, ¿no? Que les decían que mejor ni le buscaran a ciertos periodistas por allá de Noroeste, ¿no? De los compañeros de Noroeste. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Y gracias, Jesús. Ojalá que este asunto no quede aquí y que de verdad las autoridades ahora sí demuestren que les interesa el tema. Hasta la próxima.